Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, amigos de Diario? Buenos días primaverales, porque la primavera está entrando en este momento en nuestra vida. Así que alégrense, aunque haya que ponerse paraguas, porque la borrasca sigue estando cubriendo nuestros cielos. Hoy, de momento, no llueve en el centro de la península, pero está el cielo totalmente plomizo y cubierto. Así que vamos a recibir la primavera con una manta de agua, como se suele decir, y el fin de semana cae la mundial. Eso es lo que anuncian las previsiones meteorológicas. Nosotros también tenemos nuestra habitual lluvia de noticias con novedades. Siempre novedades porque el horno no está para bollos. Tenemos al fiscal general del Estado, tenemos al presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, que la Audiencia de Sevilla le tiene señaladísimo y le va a llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parcial, por estar al servicio de los intereses del gobierno, según la Audiencia de Sevilla. Y tenemos más cuestiones que tienen que ver hoy con los escándalos de corrupción y con la lucha política. La lucha política ahora alrededor del último chantaje de Puigdemont, la última cesión de Sánchez en torno a los migrantes, a los menores migrantes. Vamos con la portada de nuestro periódico de Es Diario, Marta Gómez Montero, y su titular: efecto boomerang, Sánchez hace un favor a Feijóo al entregar a Junts el reparto de menores. Este es el enfoque de Marta Gómez Montero. Moncloa quería poner el foco en el pacto presupuestario entre Mazón y Vox, pero si hay un acuerdo racista y xenófobo es el reparto de menores impuesto por Puigdemont, que ha servido para que todas las comunidades del Partido Popular exhiban unidad al combatirlo. Esta es la visión de Marta Gómez Montero sobre este asunto, que pone en la picota de nuevo otra vez los pactos de Sánchez con el mundo independentista catalán, en concreto con Puigdemont, el prófugo de la justicia, a través de este pacto que hace que el Partido Socialista, un partido con pedigrí de progresista y de izquierdas, pues asuma postulados propios de la caverna, propios de la ultraderecha, propios de lo que Sánchez diría en otra situación y en otro caso, que es la internacional fascista o algo por el estilo. Pero él asume estos pactos, estas consideraciones, estos criterios que le pone Puigdemont en bandeja para que él lo coja o lo deje, pero si lo deja, la legislatura se va al garete. Esta es la situación, señores y amigos de Diario, que tenemos a día de hoy y ya durante demasiado tiempo en España. Tenemos también otras portadas, vamos a enseñarles ahora la portada de El Confidencial. La UCO prueba que Ábalos y sus hijos usaron a Koldo para aflorar dinero y los deja sin coartada. Novedades, ya les decía al principio, novedades también sobre los escándalos de corrupción que acorralan al gobierno, sobre la llamada trama Ábalos. Dice El Confidencial que José Luis Ábalos mantenía que estaba en una situación económica crítica y se mostró sorprendido por los hechos que se le atribuían a Koldo, pero los investigadores de la Guardia Civil, la UCO, han demostrado que el asesor pagaba gastos de su jefe, según recoge el informe policial. Es decir, que de sorpresa nada, que el hilazón entre Ábalos y Koldo se mantuvo siempre, hasta el final, con mutuo conocimiento de lo que hacía uno y de lo que hacía otro. Esto es lo que desvela el último informe de la UCO que hoy publica El Confidencial. También tenemos este tema en la portada de The Objective: cara de Ábalos, infografía con el rostro del ex superministro de Pedro Sánchez y este titular contundente, contundente: la Guardia Civil hunde a Ábalos. Esto es lo que dice el informe de la UCO, un nuevo informe de la UCO. Dice: The Objective revela más patrimonio y gestiones a favor de Andrea. Andrea es la actual pareja de Ábalos. Más novedades, más borrasca, pero borrasca negra, sobre el ex superministro de Pedro Sánchez, sobre José Luis Ábalos, que podríamos decir que está al borde del banquillo, incluso que está al borde de la cárcel, porque esta consideración la puede tener también el juez, que está siguiendo el caso del ingreso en prisión de Ábalos por riesgo de fuga. Esto es una decisión que tendría que tomar el juez, pero que no sería descabellada en el momento actual en el que se encuentra esta investigación de Ábalos. Bien, tenemos más Ábalos hoy, tenemos más Ábalos en la portada del OK Diario. La policía brasileña investiga a Ábalos por esconder allí 2 millones de las comisiones de las mascarillas. Esto es un auténtico escándalo
que si se llega a demostrar todo van a dar sin duda alguna con el Ábalos en prisión. En prisión, esta es una novedad porque nunca había aparecido lo de Brasil tan claramente, ¿no? El patrimonio de Ábalos se había hablado de República Dominicana, otros lugares, pero nunca con tanta claridad se había señalado a Brasil. La policía brasileña investiga a Ábalos por esconder allí 2 millones de las comisiones de las mascarillas. Y tenemos el asunto del Conde Pumpido, del Tribunal Constitucional, que es el tema que lleva a su portada el diario ABC. Vean la portada. La Audiencia de Sevilla recurre a la justicia europea por la amnistía encubierta a los ERE. Pide que aclare si el Constitucional de Conde Pumpido se extralimitó al borrar a los condenados en la malversación e ignoró la normativa anticorrupción de la Unión Europea. Esto es lo que les comentaba, la Audiencia de Sevilla, recuerden el borrado del caso ERE que hizo el Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional, el de Conde Pumpido, que está acusado de ser muy parcial, de estar muy al servicio de Sánchez. Bueno, pues este Tribunal Constitucional, el de Conde Pumpido, el de la mayoría de los magistrados afines a Sánchez, digamos que indultó a Griñán y a Chávez por el escandaloso tema de los ERE. Ya saben, más de 680 millones prácticamente de malversación durante muchos años a cargo de la Junta de Andalucía y de los dineros que recibía en teoría para el fomento del empleo, etcétera, etcétera, que luego acababan pues en cualquier cosa menos en eso y en colocar a amigos, a afines y a todo el que estaba bien arrimado al Partido Socialista. Ese es el tema de los ERE, que nos llevó a los periodistas muchos años de información y que Conde Pumpido recientemente quiso borrar de un plumazo indultando lo que ya había sido juzgado y había sido ratificado por el Tribunal Supremo. Ahora la Audiencia de Sevilla, como no lo ve claro y no se rinde, lleva el asunto al Tribunal de la Unión Europea para que se pronuncie como una instancia superior al Tribunal Constitucional, que es donde finalmente quedó el tema. Veremos a ver en qué queda todo esto. Una fotografía también en el ABC, muy significativa, Sánchez de espaldas, yéndose del Congreso. Con este titular, Sánchez no es capaz de explicar sus injerencias en Prisa y en Telefónica. Esto es lo que le preguntó ayer el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, esta operación para controlar el grupo Prisa, para controlar el país, utilizando como empresa interpuesta Telefónica, donde ahora el gobierno vuelve a tener, el Estado vuelve a tener un control mayoritario en las acciones después de la operación económica que también hizo Pedro Sánchez. Tenemos un asunto en el diario El Mundo que también es importante. Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, declara la guerra a las pantallas para proteger la convivencia de las familias. Veto a las tablets en las aulas. Prohíbe el uso individual hasta los 12 años, solo permitirá 2 horas semanales en grupo y los maestros no podrán poner deberes que exijan un dispositivo. Es decir, Ayuso quiere deberes a la antigua usanza, sin tablet, sin dispositivos digitales, es decir, con cuaderno, con lápiz y papel. La concertada lo ve radical y extremo. Esta es la noticia que lleva a su portada el diario El Mundo, las ideas educativas de Isabel Díaz Ayuso. Y vamos a concluir con el diario El País. Diario El País, tema internacional. Israel reanuda las operaciones terrestres en la Franja de Gaza. Este es el titular del País. Esta nueva incursión de Israel, a pesar de la tregua, del alto el fuego, nueva incursión de Israel en Gaza. Asunto internacional también de la máxima gravedad y de la máxima importancia en el diario El País. Bien, pues con este titular, con esta portada del País, terminamos hoy. Bienvenida primavera, a pesar de la borrasca. Bueno, pues para empezar, fresquitos. La primavera de este año 2025, que está entrando ya, en sus casas, amigos del diario, así que recíbanla como se merece. Se quedan ahora con el editorial del diario. Vamos ahora con la lectura del editorial de Es Diario. La Audiencia de Sevilla se rebela contra los tejemanejes de Conde Pumpido con los ERE. Este es el titular, amigos de Es Diario, de nuestro editorial. Los jueces españoles comienzan a estar hasta el gorro de las injerencias del Tribunal Constitucional que, por obra y gracia de Pedro Sánchez y de Cándido Conde Pumpido, se ha convertido
o quiere convertirse, mejor dicho, en algo muy parecido a una instancia superior del Tribunal Supremo, del máximo órgano judicial en España. Ya desde el Tribunal Supremo se ha advertido en varias ocasiones, además, a Cándido Conde Pumpido, que ni él ni los demás magistrados del Constitucional son inmunes a ser investigados por prevaricación si se extralimitan en el ejercicio de sus funciones. No son inviolables. Aviso a navegantes. Esta es la advertencia del Tribunal Supremo. Ahora, la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido algo inédito: acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante una cuestión prejudicial, porque considera que las sentencias del Tribunal Constitucional, que revisaron y redujeron las condenas en el caso de los ERE de Andalucía, podrían ser incompatibles con el derecho comunitario, con el derecho de la Unión Europea. Este movimiento responde a dudas sobre si el Constitucional se extralimitó en sus funciones y vulneró principios fundamentales de la Unión Europea, como la lucha contra la corrupción y la protección de los intereses financieros europeos. Este es el estado de la cuestión. En otras palabras, la Audiencia de Sevilla entiende que la sentencia de los ERE es en realidad un indulto encubierto o disfrazado. El indulto concedido por el Gobierno a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, planeó durante meses, recuerden, sobre el caso de los ERE. Eso hubiera conllevado un fuerte desgaste político contra Pedro Sánchez, mientras que la jugada del Tribunal Constitucional le permitió incluso sacar pecho y reivindicar la inocencia del PSOE y también la inocencia de estos dos expresidentes de la Junta, convirtiéndolos casi en mártires de una suerte de persecución política. La maniobra se ve desde muy lejos si hay intención de verla. Claro, Sánchez pretende usar al Tribunal Constitucional como el comodín con el que salir de los atolladeros en los que le meten los tribunales ordinarios de justicia, convirtiéndole en la última instancia de casación, por encima incluso del Supremo, algo que está muy lejos de sus auténticas funciones, de las auténticas funciones del Tribunal Constitucional. Hay que aclarar que el Tribunal Supremo es el máximo órgano judicial en el orden jurisdiccional ordinario, en el civil, en el penal y en lo contencioso administrativo, también en lo social y en lo militar, y actúa como tribunal de casación, es decir, revisa las sentencias de tribunales inferiores para garantizar la correcta aplicación de la ley y unificar su interpretación. Por otro lado, el Tribunal Constitucional no forma parte de la jerarquía judicial ordinaria ni tiene esa función de revisar sentencias en el sentido de casación. Su función principal es garantizar la supremacía de la Constitución, resolviendo cuestiones relacionadas con la constitucionalidad de las leyes y protegiendo siempre los derechos fundamentales, por ejemplo, a través del recurso de amparo, que eso es lo que debe resolver el Tribunal Constitucional. A juicio de muchos juristas, Cándido Conde Pumpido está traspasando esos límites que la ley establece para el Tribunal Constitucional. La Audiencia Provincial de Sevilla así lo entiende y por ello se va a dirigir a la Unión Europea, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que dictamine al respecto, un hecho de gran relevancia y ahora mismo de consecuencias desconocidas e imprevisibles.